Vamos a Está en Israel. comenzar en esta mañana. Bueno, primeramente, Dios les bendiga a todos. Es un gozo poder tener a cada uno de ustedes en esta clase virtual. Les saluda el pastor Daniel de Jesús, director de Educación del Distrito Hispano del Este de la Asamblea de Dios, y bienvenido a nuestra clase virtual de educación continua para pastores y educadores. Un aplauso al Señor allí virtualmente. Amén. Gloria al Señor. Este es algo que hemos lanzado, la clase del Instituto Bíblico, hemos lanzado ya por 6 semanas, y creo que por estos medios podemos cumplir con la educación cristiana. Nuestros institutos y la Escuela de Teología, cada uno, y aún la iglesia local, han trabajado creo que hemos sido hasta cierto punto obligados, empujados un poco para usar la tecnología para la educación cristiana más que antes, pero damos gracias, Señor, que a través de estos medios podemos llegar a cada uno de ustedes y así compartir la palabra del Señor. Antes de comenzar, tenemos con nosotros a nuestro superintendente distrital, reverendo Manuel A. Álvarez, y que también queremos darle esa oportunidad para que él pueda saludar a cada uno. En esta mañana tengo entendido que tenemos creo que son casi 400 personas que se están conectando, ¿verdad?, a esta clase virtual. Y qué bueno, eso también damos gloria y honra al Señor por lo que Dios está haciendo por medio de estos medios. Así es que adelante, nuestro amado superintendente, le demos también un aplauso virtual, ¿verdad? Desde donde estamos nosotros, le damos ese aplauso virtual también a nuestro superintendente. Adelante, Manuel Álvarez. Amén. Dios le bendiga a todos los educadores que están conectados en este día, haciendo historia en este webinar, seminario de clases por medio de virtualmente por Zoom. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estas provisiones, ¿verdad?, que en tiempo difícil que estamos viviendo, pero que Dios, ¿verdad?, está todo bajo control de Él. Y queremos también darle la bienvenida a Dr. Samuel Pagán, que va a ser el recurso que vamos a tener por estas 4 próximas semanas. Y lo hemos tenido en nuestro distrito, en la cumbre ministerial, y ha sido de edificación, de bendición al ministerio. Y qué oportunidad, ¿verdad?, en una forma virtual que lo podamos tener. Él ha venido de bien lejos para estar con nosotros y ya ha llegado a nuestros medios y le damos la cordialmente bienvenida. Y a todos, ¿verdad?, que han tomado de su tiempo para conectarse, ¿verdad?, en este tiempo que va a ser de gran provecho para ustedes. Y queremos orar para que Dios sea el centro de esta clase, de esta reunión, y que Él nos pueda iluminar y nos pueda ayudar y nos puede bendecir a través de la enseñanza, a través de los labios del doctor Samuel Pagán. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has dado. Te damos gracias por el Departamento de Educación, por nuestro director Daniel de Jesús y por cada educador que está conectado. Tú conoces, ¿verdad?, sus vidas y en las funciones que funcionan en tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque son hombres y mujeres que tú has dotado con experiencia, con tu santa unción y también, Señor, con la preparación para exponer y enseñar tu palabra poderosa. Ahora, Señor, nos sentamos, Señor, para recibir de un maestro, Señor, porque necesitamos aprender el uno del otro. Y gracias, Señor, por esta oportunidad, porque es una oportunidad para que podamos ser edificados y nutridos también en esta palabra. Durante este tiempo de pandemia necesitamos oír tu voz y necesitamos ser enseñados. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado superintendente. Amén. Bueno, en esta mañana es un honor tener con nosotros a un gran amigo de nuestro distrito, realmente un erudito y teólogo evangélico, al doctor Samuel Pagán. Quiero mencionar antes de comenzar que al terminar la clase habrá un momento breve para preguntas y respuestas, así que las pueden escribir en el chat y luego entonces haremos todo lo posible para presentárselas al doctor Pagán. Así que sin más, les presento a nuestro amado doctor Samuel Pagán. Adelante, doctor. Saludos cordiales al superintendente Manny, al doctor Daniel de Jesús. Todos, algunos son mis estudiantes, mis amigos, muchos de ustedes son
y para mí es un placer, un gusto enorme estar aquí con ustedes en este diálogo. Como muy bien le dije al pastor Daniel, este es un programa que hemos comenzado para apoyar el ministerio pastoral, pero especialmente para darle recursos homiléticos, de forma tal que ustedes en este momento no es el mejor momento para ir a las bibliotecas, ni pueden ir a las librerías a comprar libros, pero sí podemos tener un programa que les pueda dar herramientas para predicar el domingo y para predicar en la semana. Una denominación hermana, comenzamos, ellos me dijeron, vamos a hablarle a los obispos del norte de Estados Unidos, eran 32, creo que eran 33. A mitad de camino alguien dijo, no, vamos a incorporar a los de América Latina también. Muy bien, eran 100 entre todos, 60 más. Luego a alguien se le ocurrió, vamos a incorporar como ustedes a los maestros y las maestras de escuela bíblica. Cuando acabamos todo, eran como 3,000. Quiere decir que hay apetitos por estudiar a través del internet, porque tiene muchas virtudes. Primero que es una hora buena, nosotros podemos interaccionar, todo esto. No tienen que salir de su casa, se optimiza el tiempo, o sea que las virtudes son muchas. Pero sobre todo, una cosa que hemos descubierto y que apoyamos es que uno puede hacer un webinar de 3 horas y de 4 horas si quiere, pero no importa cuánto tiempo usted lo haga, lo van a atender 30 minutos. Quiere decir que si usted va a hacer un webinar en su iglesia local o quiere que yo vaya o algún colega vaya, el objetivo es que hablen 30 minutos, lo más 35, para que luego un espacio de diálogo, que ese espacio de diálogo siempre es importante en vivo, pero cuando es a través de los medios es mucho más importante, porque le da el sentido de actualización, de pertinencia, la gente se incorpora, contribuye muy positivamente. Bueno, habiendo dicho eso, les voy a hablar acerca de Jesús de Nazaret, que es nuestro líder. Y lo que voy a hacer es ponerlo al día en torno a las investigaciones, qué es lo que nosotros sabemos de Jesús de Nazaret. Y este va a ser el tema las 4 semanas que vamos a estar juntos, los martes en la mañana. El primero, entonces cuando acabemos este diálogo, yo le voy a decir el tema de la semana que viene. El tema de hoy es el estado de la investigación. Y lo primero que les voy a decir es que hay más evidencia de la historicidad, de la vida, de las acciones de Jesús de Nazaret, que lo que hay de Platón, de Aristóteles, de Plinio el Viejo, Plinio el Joven, todos los filósofos antiguos. Nosotros tenemos literatura sobre ellos, pero es más o menos la misma literatura. Sobre Jesús de Nazaret, nosotros tenemos 1, la Biblia, los evangelios canónicos. 2, los evangelios apócrifos. 3, la literatura judía de la época que lo criticaba. 4, la literatura griega y romana en latín que también lo criticaba. O sea, nosotros tenemos 4 tipos de literatura que apuntan hacia la historicidad de Jesús de Nazaret. Sobre algo que no existe, una persona puede hablar tratando de convencer a los otros, pero no mucha literatura. Nosotros tenemos evidencia fuerte de la historicidad de Jesús de Nazaret. Para que tengan una idea, en el judaísmo hay 2 documentos importantes que hablan sobre Jesús y un tercero que habla de la resurrección. Los primeros 2 dicen el Talmud babilónico, aludiendo, ¿verdad?, a la vida de Jesús, que Jesús de Nazaret, decían los rabinos, los líderes después que Jesús, era un personaje problemático y añadían, porque con su verbo elocuente engañaba y descarriaba al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Que era buen predicador. Está diciendo al enemigo que era un buen predicador y que con su verbo hacía que la gente se convirtiera. Ya nosotros tenemos no solamente que existía,
No solamente que vivía, sino alguna característica de su ministerio. Otra literatura judía habla y dice, el problema de Jesús de Nazaret es que, miren la frase que utilizaban, que hace magia con los enfermos. ¿A qué alude eso? A las sanidades. Quiere decir que nosotros tenemos de esa forma un testigo, una literatura testigo de los milagros de Jesús, pero desde la perspectiva negativa, que lo que hace es corroborar que en efecto durante el ministerio de Jesús se llevaban a efecto milagros. Hay un tercer documento, escuchen esto bien, del año 60. Un documento que llega a Nazaret, no llega a Capernaum, no llega a Jerusalén, no, llega a Nazaret. Y el título del documento está en hebreo, está en griego y está en latín. O sea, en los idiomas oficiales. Y el documento decía, queda en el año 60 de la era cristiana, 30 años después de Jesús, queda terminantemente prohibido robarse el cuerpo de los difuntos para después decir que resucitaron. Es decir, que nosotros tenemos ahí un documento romano oficial de Roma en 3 idiomas que habla en torno a que 30 años después de la resurrección y el ministerio de Jesús, todavía seguía hablando del famoso rabino Galileo. Nosotros tenemos toda esta literatura que habla de Jesús, pero nosotros confiamos en términos de contenido, en términos de temas, de lo que nosotros descubrimos en los evangelios sinópticos y Juan. Ese es nuestro material educativo primario, lo que nosotros tenemos en los evangelios. Entonces, ahora todos ustedes que han ido al instituto bíblico o que están en los institutos bíblicos o que son maestros de los institutos bíblicos, nosotros tenemos 3 formas de estudiar los evangelios. O sea, a usted le toca el curso de los evangelios. Usted hay 3 formas de llegar a él. 2 clásicas y una que yo le voy a recomendar el día de hoy. Usted va a dar una serie de sermones en la iglesia local. Vamos a estar con los evangelios sinópticos el día de hoy. Entonces usted empieza. La primera forma es el acercamiento canónico. Uno empieza con Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, luego Marcos 1, 2, 3, Lucas 1, Juan, y de esa manera uno va estudiando el evangelio de manera lo que se conoce como canónica. Hay una segunda forma, por los asuntos de los temas. Esta semana va a predicar usted sobre las oraciones y las plegarias de Jesús. La semana que viene va a hablar de los milagros de sanidades de Jesús. La otra semana, yo en este momento que estoy hablando con ustedes, estoy culminando en estos días un libro sobre las parábolas de Jesús. Una de las conferencias, yo creo que la última o la anterior, solamente va a ser de que estoy hablando con ustedes. Les voy a iniciar con el tema de las parábolas porque ya está en su etapa final. O sea, usted va a decir, vamos a hablar este mes en la iglesia local o el curso en el instituto bíblico va a ser de las parábolas. Y usted sigue por ahí. El primer carril es el carril que se conoce como el canónico. El segundo carril es el carril temático. Vamos a estudiar las 7 palabras. O vamos a estudiar todas las bienaventuranzas que hay en el evangelio. O vamos a estudiar todas las liberaciones de demonios. Entonces uno va enseñando por ese carril. Hay una tercera forma que es la que yo voy a presentar en estos días. Y es mirar los evangelios como un todo, leerlos como un todo, interpretarlos como un todo, que es la forma que usted como pastor en la iglesia local, y Manny como superintendente, y Dani como líder, es la forma que nosotros manejamos el tema de los evangelios. Entonces, cuando uno ve los evangelios así como un todo, uno descubre 3 tipos de narraciones sobre Jesús de Nazaret. Cuando uno ve todo, lee desde Mateo 1 hasta Juan, uno encuentra 3 tipos de narraciones que son las siguientes.
para comenzar, están las narraciones del nacimiento. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, la estrella de Belén es un buen tema. Herodes persiguiendo a los niños. ¿Cuál más? Elizabeth y María cuando se encuentran y los vientres brincan. La revelación a los pastores. La revelación a María. La revelación a José. ¿Qué más? Simeón en el templo. La estrella. Los magos de Oriente. Todas esas narraciones tienen una finalidad teológica. Jesús de Nazaret no nació como Samuel Pagán. Jesús de Nazaret no nació como Dani de Jesús. No. Jesús de Nazaret nace de forma extraordinaria, porque en el mundo hebreo, los líderes, el primer factor de triunfo de un buen líder es nacer en un entorno extraordinario. Por ejemplo, miren a Moisés. Nace, lo iban a matar y Dios interviene y lo sana. Samuel, Dios se revela a Ana para que nazca de forma especial. Sansón, David desde jovencito. Miren cómo Dios lo unió. Y hay un texto bíblico con David. Un día que estemos juntos, vamos a hablar solamente de eso, que tiene una implicación teológica extraordinaria que exploro en mi libro sobre David. Hay una notita sobre David que dice que desde cuando fue ungido, desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios estuvo con él todo el tiempo. Interesante teológicamente hablando. Quiere decir que las primeras narraciones ponen de manifiesto la importancia del nacimiento de Jesús, que lo afirman los locales de todos los niveles, desde pastores hasta Herodes, que lo afirma el mundo internacional, los magos de Oriente que vienen de Irán, el actual Irán, y hasta el cosmos delata que Jesús de Nazaret había nacido, porque una estrella lo está anunciando. Fíjense cómo cada detalle tiene su virtud, Esas son las primeras narraciones. Cuando estudiamos el Evangelio como un todo, lo primero, narraciones del nacimiento. Al otro extremo, tenemos las narraciones de la pasión. Todo lo que tiene que ver con la pasión de Jesús. Comenzando, recuerden ustedes, estoy seguro que han predicado muchas veces sobre eso, y allí yo llevo a mis estudiantes, no es un sitio turístico, ¿verdad? Pero yo llevo a mis estudiantes cuando estamos en la Tierra Santa a Cesarea de Filipos, donde hay una cueva que se conoce como la puerta del infierno. Bueno, pues desde Cesarea de Filipos en adelante, esas narraciones se conocen como las narraciones de la pasión. Incluyen, uno, anuncios de la crucifixión y de la pasión del Señor. Segundo, la semana final de Jesús. En la semana final se incluye la entrada triunfal, las parábolas de esa semana. Hubo mucho elemento, mucha acción simbólica esa semana. Parábolas, tumbar la mesa de los cambistas. Llega por ahí la semana el Getsemaní. Getsemaní es importantísimo. La gran enseñanza de Getsemaní es que los problemas en la vida se enfrentan de pie y con autoridad. Luego viene el juicio, luego viene la crucifixión, luego viene el entierro, la resurrección y las apariciones. Lo último en las narraciones de la pasión está en el libro de los Hechos, que es la ascensión del Señor al cielo. Quiere decir que en los dos extremos de las narraciones evangélicas nosotros tenemos nacimiento y muerte y resurrección. El comienzo, el final, que también es un comienzo. Entre esos dos paréntesis, nosotros tenemos en el medio las narraciones de su ministerio. Todo lo que el Señor hizo. Todo lo que el Señor le enseñó, predicó, hizo, todo está en el medio. Y cuando estudiamos todo lo que el Señor hizo, lo podemos catalogar en 5 grandes áreas. Todo lo que el Señor hizo se puede dividir en 5 grandes temas. ¿Qué quiere decir? Que usted como pastor local
Usted le puede decir a la congregación, este mes vamos a estudiar un tema, el otro mes otro tema, el otro mes otro, porque se los voy a dictar en este momento. El primer tema del ministerio de Jesús, enseñanzas. Jesús era un maestro. Dicho sea de paso, el título que más apreciaba Jesús era el de rabino, el de maestro. Y ese título se lo daban sus amigos y sus enemigos. María Magdalena, cuando resucita, le dice Raboni. Pero cuando va a visitarlo de noche, Nicodemo, cuando se acerca a él, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Es decir, la primera característica del ministerio del Señor era que era un maestro. Y como maestro hacía tres cosas. Número uno, discursos. Entre los discursos del Señor está el Sermón del Monte. Buen discurso. Entre los discursos del Señor están los discursos apocalípticos en los tiempos del fin. Otro buen discurso. Jesús era, parece que muy buen predicador y buen maestro. Uno, discurso. Dos, oraciones. Jesús era un hombre de oración. Yo bromeo con mis amigos en las iglesias que voy a predicar y le digo que si alguien no necesitaba orar en la Biblia era Jesús. Sin embargo, vivía en una oración constante, en una comunión con Dios. Hay varias oraciones importantes de Jesús y la primera es el Padre Nuestro. Padre Nuestro es la oración clásica, básica de Jesús de Nazaret. Pero hay otras importantes. Por ejemplo, en Juan 17, dice el texto bíblico que el Señor, alzando sus ojos al cielo, comenzó a orar y comienza Dios, Padre, te doy gracias, y comienza la oración de la unidad cristiana. Hay algunos estudiosos que han entendido esta oración como la oración que es la oración sacerdotal, que es el testamento de Jesús, porque incluye en esa oración todos los temas importantes que el Señor no quería que los discípulos se olvidaran de él. Este es el tema. Primero, todo lo que el Señor hizo se divide en 5 áreas. Primera área, enseñanzas, discursos, oraciones y en tercer lugar, parábolas. Y parábolas contienen lo último, la ipsísima verba, lo más profundo del ministerio de Jesús. Y de las parábolas vamos a hablar en otra conferencia la tercera semana o la cuarta. Quiere decir que cuando tratamos de evaluar todo lo que el Señor hizo, lo primero que descubrimos es que era un maestro y enseñaba. Y tenemos de él discursos, oraciones y parábolas. Segundo tipo de ministerio de Jesús de Nazaret. Segunda forma. Segunda es sanidades, milagros de sanidades. Y les quiero decir algo sobre las sanidades. Número 1. Jesús sanó a todos los enfermos que se le trajeron en el camino. No hacía campañas de sanidad, sino que se los traían y los sanaba uno a uno y los de 10 en 10 y se iban felices y contentos. Solamente un milagro tuvo un proceso. ¿Recuerdan ustedes cuando está orando por un invidente y le dice, el Señor le dice, ¿qué ves? Entonces el hombre dice, veo los hombres como árboles. ¿Recuerdan? El Señor le dice, esto algo quedó mal aquí, porque los seres humanos no son cosas. Hay que respetarlo. Oró de nuevo por él y quedó viendo bien. Los veía los seres humanos como son. Quiere decir que primero el Señor enseña, segundo sanó a todo el que se le presentó. Y observen este detalle importante relacionado con las sanidades. Luego que acabe este libro sobre las parábolas, voy a escribir un libro de milagros nada más, de sanidades. Observe que todas las sanidades se hacen a personas que necesitaban un apoyo especial para vivir. Por ejemplo, los ciegos necesitan un lazarillo. Los paralíticos, alguien que los lleve. Los encorvados, la mujer del flujo de sangre no se podía salir de la casa. Los leprosos necesitaban un apoyo, porque en la sanidad el Señor le devolvía al enfermo
el poder más grande que puede tener el ser humano, que es el poder de valerse por sí mismo. Eso se lo devuelve con la sanidad. Número 1, enseñanzas. Número 2, sanidades. Número 3, liberación de demonios. Y no les tengo que decir que el endemoniado más famoso en la historia del Nuevo Testamento es el Gadareno. Ahora, cuando yo llevo a mis estudiantes a la Galilea, los llevo y les enseño Gadara. ¿Dónde está Gadara? Para que vean por dónde cayeron los cerdos, todo ese tipo de cosas. La arqueología en Gadara ha empezado a trabajar y descubrió las tumbas. ¿Cómo eran las tumbas? Recuerden que el gadareno, el endemoniado, vivía entre las tumbas. Pero viniendo de Estados Unidos y viniendo de Puerto Rico, de América Latina, una tumba es un hoyo en el piso donde se pone un féretro. Bueno, ese no eran las tumbas en Gadara, porque en Gadara se han descubierto tumbas que son como casas pequeñas. Una casa, como un nicho en esa tumba, ponían el difunto, se iban, le ponían allí una puerta. Por eso es que el endemoniado vivía entre las tumbas, porque eran como una especie de casas. Siempre yo cuando era pequeño decía, el pobre hombre ahí al sol, al sereno, no. Era un lugar que podían vivir. Número 1, enseñanzas. Número 2, milagros. Número 3, liberación de demonios. Número 4, resurrección de muertos. De la misma manera que les digo, todos los enfermos fueron sanados, todos los endemoniados fueron liberados y todos los muertos que se encontraron con Jesús fueron resucitados. El más famoso de todos los muertos es Lázaro. Y los milagros de resurrecciones tienen que ver y destacan el poder de Jesús sobre la vida y sobre la muerte. El poder de Jesús sobre el temor más grande que puede tener el ser humano, que es a morir. Pues con la resurrección de Lázaro, con el poder de la resurrección, Jesús de Nazaret, lo que le decía al mundo y a la historia es que él tenía el poder de la vida y también tenía el poder sobre la muerte. Por eso es que el apóstol posteriormente pregunta, pero ¿dónde está muerte, tu victoria y tu aguijón? ¿Por qué? Pues Jesús fue la muerte de la muerte. 1, enseñanzas. 2, sanidades. 3, liberación de demonios. 4, resurrección de muertos. Y 5, milagros sobre la naturaleza. Y en esos milagros de la naturaleza podemos poner la pesca milagrosa, la reprensión de la higuera porque no dio fruto, caminar sobre las aguas. Y ciertamente la más famosa, el más famoso de todos esos milagros es calmar la tempestad. Sobre calmar la tempestad solamente le indico un pequeño detalle, y es que nosotros generalmente culminamos el sermón de calmar la tormenta diciendo, bueno, pues si usted tiene una tormenta, venga que el Señor la va a detener. Y está muy bien, pero ahí no es que acaba la narración. La narración acaba 2 versículos posteriores, donde hay 2 soldados romanos en la orilla mirando lo que pasa, y cuando ven lo que el Señor hace y dice, le pregunta el uno al otro, óyeme, si llega a ser puertorriqueño, dice, ay bendito, óyeme, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Entonces pone de manifiesto la verdadera intención de la narración es que quien está haciendo eso es el creador de la naturaleza. Y si creó la naturaleza, la puede detener a mitad de camino. Ciertamente es una afirmación teológica. Repito, para dar 2 comentarios más y empezar el diálogo, ¿verdad? Porque ya estoy llegando a la media hora, que ya llegué a la media hora que les dije. Primero, al estudiar a Jesús de Nazaret el día de hoy, uno puede estudiarlo por varios carriles. Uno puede estudiarlo por el carril canónico, capítulo a capítulo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por el carril temático, vamos a estudiar ahora las parábolas, o vamos a estudiar ahora la crucifixión, o vamos a estudiar un tema específico. Y tercero,
por el carril del tipo de narraciones, el que yo estoy presentando en mi libro sobre Jesús de Nazaret y en el material que les vamos a dar a ustedes de regalo. Ese acercamiento por narraciones, uno ve tres tipos de narraciones. Narraciones del nacimiento, que destacan que quien nació es el Mesías prometido. Las narraciones de la pasión, que dicen que enfrentó el problema con autoridad y que cuando creían que al matarlo iban a culminar el problema, no se dieron cuenta que dieron las puertas de algo especial porque resucitó. Y en el medio, 5 tipos de actos de Jesús de Nazaret: enseñanzas, milagros de sanidades, liberación de demonios, resurrección de muertos y finalmente en los milagros sobre la naturaleza. En la vida de Jesús de Nazaret hay unas enseñanzas extraordinarias que rompen los linderos del tiempo. Yo les voy a mencionar una y con esto culmino. Y es que Jesús nos enseñó que ante los problemas de la vida y ante las adversidades de la vida, lo único que podemos hacer es enfrentar el problema. Sacarle el cuerpo al problema no es una forma adecuada. Evadir las responsabilidades no es pertinente. Buscar la manera de ignorar las dificultades no es lo que debemos hacer. Lo mejor es, ¿recuerdan cuando estaban en Cesarea de Filipos? El texto bíblico dice que enfiló su rostro, que esto en español contemporáneo es, se ajustó los pantalones y la falda para ir a Jerusalén. Porque los grandes problemas de la vida, como esta pandemia, se enfrentan de pie, con autoridad y en el nombre del Señor. Porque cuando se encuentran con seguridad y en el nombre del Señor, puede ser que el problema sea fuerte, pero nosotros le decimos como David le dijo a Goliat: tú vienes a mí, problema, con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, y por último, el Dios que lo ha provocado. Dani, ya, me pasé, perdóname que me pasé 3 minutos. No. Discúlpame. No, porque la introducción que dimos tomó tiempo también. Estamos en el tiempo correcto, no se preocupe. Estamos en tiempo. Para eso estamos nosotros, Bueno. ¿verdad? Para poder compartir contigo, ¿verdad? Y aprovechar este tiempo que estamos aquí junto contigo para hacerte estas preguntas. Voy a pedirle, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta que hacer, la puede hacer, la puede escribir en el chat y nosotros se la presentaremos al doctor Pagán. Vayan poniendo, déjeme buscar un poquito de agua. Vayan poniendo. Ok, muy bien. Ya saben que esta transmisión, esta clase virtual, la tendremos cada martes de 11 a 12 del mediodía. Y serán comenzando hoy. Obviamente tenemos 3 semanas más y aprovechemos este tiempo. Algunos se están preguntando si estamos grabando este tiempo, esta clase. Sí, la estamos grabando y vamos a tenerla disponible para cada uno. Estamos trabajando también con nuestra página de internet, o sea, nuestra webpage, para poder tener estas grabaciones allí. Usted la puede usar como un recurso y tener esa información, mucha información que compartió el doctor Pagán en esta mañana. Wow, realmente nos dio mucho material. En poco tiempo nos ha compartido bastante. Y creo que como educadores que somos, este tipo de información es muy valiosa para nuestros ministerios, para nuestra enseñanza, cuando estamos predicando o enseñando en el salón o de una manera virtual. Podemos anotar. Creo que debemos venir a esta reunión con un notebook, con una libreta, y así tomar notas, a pesar de que va a estar grabado, pero así de esa manera usted puede hacer de este momento de clase, de educación continua. No sé si el doctor está allí, sé que fue a buscar un poquito de agua, pero si usted tiene una pregunta, ¿verdad? Obviamente la puede hacer y nosotros haremos todo lo posible para
para contestarla. Quiero aprovechar. Ya estoy aquí. Ok, ya está allí, perfecto. Ok, entonces, hay una pregunta que quiero hacerle al doctor y tiene que ver, mientras que los hermanos van escribiendo las preguntas, una pregunta que tengo sobre el capítulo 6 de Marco. Jesús en Nazaret está allí en las sinagogas predicando y sanando, pero en ese capítulo, especialmente en Nazaret, interesante que dice la escritura que Jesús estaban escandalizados por él, y luego dice que Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y luego dice la escritura, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué nos puede decir sobre esa porción importante? Ese es un texto importantísimo que pone de relieve cómo la comunidad donde él creció y se desarrolló lo miraba y lo evaluaba. Parece, lo que el estado de investigación, parece que cuando él comenzó su ministerio, los ciudadanos de Nazaret lo recordaban de niño, recordaban sus acciones, recordaban que era hijo de José, que era hijo de María, y como que se le hizo difícil comprender su ministerio. Tan pronto comienza a ministrar en la Galilea de Nazaret, donde él vive, al lago de la Galilea, en bus, el día de hoy, en media hora, 45 minutos, pero caminando era media mañana, mediodía. No estaba muy lejos. Entonces, cuando comienza el Señor a hacer los milagros alrededor del lago, comienza a llamarle la atención a su familia y comienza a impresionar a su familia. Y cuando comienza a impresionar a su familia, comienzan a cambiar esa actitud. Por ejemplo, en una ocasión estaba en la Galilea predicando y le dice una de las personas que está allí con él, parte del grupo, ¿verdad? De su equipo de trabajo, va donde él y le dice, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos, porque estaban viendo lo que estaba pasando. Esa es una frase que nos dice mucho. Primero, lo que nos dice para comenzar es que José ya había muerto. Porque si José hubiese estado vivo, hubiesen dicho, ahí está la esposa de José y tus hermanos. Pero como ya no estaba vivo, le dicen a María. Es decir, que ya María, su madre, que de niño había escuchado la revelación de Dios antes de nacer, pero sus hermanos, que seguramente María comenzó a hablar con ellos de lo que era Jesús de Nazaret, comenzaron a intrigarse y comenzaron a apreciar el mensaje de Jesús, y con el tiempo los hermanos se convirtieron en líderes del movimiento de Jesús de Nazaret. Buen texto bíblico ese. Interesante porque dice el texto sobre la incredulidad de las personas en esa comunidad. ¿Será que a veces eso también tiene que ver algo con lo que es el tema de la sanidad, especialmente en este tiempo? No siempre, pero considerando esa realidad. Sí. Acuérdate que lo que mueve la mano de Dios no es que tú seas inteligente, más inteligente, hayas leído más, hayas leído menos. Lo que mueve la mano de Dios es la fe, la confianza, la seguridad, el diálogo con Dios, ese apetito por lo eterno. Y en la comunidad, cuando empezó el ministerio de Jesús, yo sostengo, como puse en mi libro sobre Jesús de Nazaret, que lo subestimaron. Y al subestimaron no vieron la gloria de Dios que posteriormente se vio. Amén. Ok. Están preguntando algunos si puedes mencionar nuevamente, brevemente, los 5 temas que usted mencionó de Jesús de nuevo, porque algunos no pudieron tomar. Sí. Enseñanzas. Y en las enseñanzas estaban oraciones, discursos y parábolas. Lo primero son enseñanzas. Segundo, milagros de sanidades. Tercero, liberación de demonios.
Cuarto, resurrección de muertos. Y 5, milagros sobre la naturaleza. Por ejemplo, usted puede decirle a la congregación este mes, vamos este mes a estudiar solamente los discursos de Jesús. Y el otro mes, los milagros de Jesús. Y el otro mes, las liberaciones. El otro, etcétera. De esa manera tiene 5 meses de enseñanzas que puede presentar a la congregación. O usted puede decir, esta semana son discursos, la semana que viene son milagros, la otra semana, y así estudia la vida de Jesús de Nazaret como un todo. Los predicadores evangélicos como nosotros, que no tenemos un año litúrgico, en agosto 2 no tenemos que predicar todo sobre el mismo tema, nosotros tendemos a tener libros y textos preferidos. Entonces, yo estoy seguro, todos los que me están escuchando el día de hoy, entre los textos preferidos está Juan, Mateo, ciertamente, Salmos, Isaías, pero yo le pregunto, ¿cuántos han predicado de Abadías, de Nahum, de Levítico, de Números, de Judas? O sea que es mejor acercarse al texto bíblico para predicar y enseñar, no para el crecimiento propio, ¿verdad? Pero para enseñar desde la perspectiva temática, porque nos permite crecer nosotros, pero contribuir al crecimiento de la congregación también. Excelente, excelente. Al principio, cuando comenzaste, dijiste algo al principio que no creo que salió muy claro en la transmisión. Y me gustaría ver, alguien hizo esa pregunta, vi que alguien hizo un comentario, algo que usted comentó al principio de su presentación. ¿Sobre qué? Creo que fueron los primeros puntos que usted trajo y no se escuchó muy bien. Déjame ver si encuentro aquí la pregunta. A ver si la tengo aquí. Déjame ver si la puedo... Diversas formas de estudiar la Biblia. No sé si fue la diversa forma, pero repítelo por si acaso alguien no pudo. Acuérdate que uno puede estudiar la vida de Jesús por el carril canónico, okay. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por el carril temático, temas, parábolas, milagros, etcétera, y también por el carril de las narraciones, que es el que yo estoy utilizando, número 1, para publicar el libro que ya algunos de ustedes tienen sobre Jesús de Nazaret, y para preparar el que estoy acabando en estos días sobre las parábolas del reino. Esas parábolas del reino no se dan en el vacío, se dan en 2 contextos, se dan en el contexto de los diálogos y de las disputas con los líderes judíos, y se dan en diálogo y el contexto de la intimidad con los discípulos. Por eso es que el Señor dice, el que tenga oído para oír, oiga, porque unos van a entender, porque el Señor está hablando en parábola, pero ellos entienden la imagen, pero otros no van a entender porque lo que están tratando es sorprenderlo en algún error. Entonces, de esa manera no pueden entender el mensaje del reino. Excelente. Amén. No sé si nuestro superintendente desea compartir algo, ¿verdad? Yo sé que son las 11:45 acá, y no sé si él desea compartir algo con cada uno antes de continuar, y queremos aprovechar este tiempo con el doctor Pagán. Muy bien. Solamente 2 cosas. Por favor. 1, gracias, Samuel Pagán. Se ve bien. ¿A qué se debe? Yo creo que es la cuarentena que me tiene bien. Hablando de la cuarentena, creo que se pueden utilizar esos métodos para aplicar, ¿verdad?, la vida de Jesús, sus discípulos, lo que ellos atravesaron, con lo que estamos nosotros actualmente atravesando para lograr la victoria. ¿Verdad que sí, hermano Pagán? Claro. Sí. Mira, Manny, lo que es interesante, no vas a creer esto. Tú sabes que nosotros pensamos que nos está pasando lo peor de la historia, que nunca había. No. Ha habido otras pandemias más fuertes que esta. Pero lo que hemos descubierto en estos días es en la época de Jesús, en Siria, que está un poco más arriba de la Galilea, había una manifestación de lepra.
Y Jesús tuvo que responder a eso, porque la lepra era inusual, ni en la antigüedad ni ahora. La lepra no es una enfermedad corrida, pero que hayan venido 10 leprosos a la vez a hablar con Jesús, parece que indica que del norte ya iban bajando los leprosos y llegaron a la Galilea, y Jesús respondió con autoridad a esa pandemia. Lo mejor que podemos hacer el día de hoy es decirle a la pandemia: tú no eres la última voz de Dios para nosotros. La última voz de Dios para nosotros es la vida, es la resurrección, es la paz. Ahora estamos en la casa. Yo le estoy recomendando a los pastores que no se levanten a las 10 de la mañana, sino que se levanten como siempre, temprano, que no se queden en payamas, que se vistan, separen tiempo para leer, orar, reflexionar, separen tiempo para llamar a los miembros de la iglesia, separen tiempo para arreglar los closets, limpiar la casa. O sea, este no es un tiempo para dormir mucho. Este es un tiempo para seguir el ministerio. Lo que pasa es que después de esta pandemia, nosotros no vamos a quedar igual. Y eso va a requerir que nosotros nos replanteemos cómo es que nosotros vamos a seguir este ministerio después de esta época de cuarentena. Pero muy buen comentario ese. La última pregunta que quiero hacerle, y hay varias preguntas. Por favor. La última pregunta es, ¿cuáles son los recursos que confirman? Usted mencionó algunos recursos que confirman la vida de Jesús aparte de la Biblia. Parte de la Biblia. Muy bien. Que confirman. Es una buena pregunta para considerar. Muy buena. Sí. Muy buena. Número 1, los documentos, primero, los documentos canónicos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero hay evangelios apócrifos, no canónicos, pero cristianos, que también nos hablan de Jesús. Pero que la iglesia cristiana con el tiempo determinó que no iban a ser parte del canon. Pero son documentos importantes desde la perspectiva histórica. Esos son los primeros. Primero, canónicos. Segundo, deuterocanónicos o apócrifos. Tercero, documentos judíos que estaban en contra de Jesús y presentaban, decían que Jesús hablaba y engañaba a la gente, y también que hacía magia. Y también los documentos griegos y latinos. Es interesante que en los documentos griegos y latinos la referencia a los cristianos es despectiva continuamente. Esos cristianos se atrevieron a organizarse y quemar Roma. Se alude a que los crucificaban, se alude que los ponían con los animales. Se presenta en esa literatura que algunos crucificaban con la cabeza hacia abajo. O sea, una literatura importante. Entonces, uno no escribe de lo que no existe. Uno escribe de lo que existe. Por eso es que nosotros sabemos de la existencia de Jesús, no solamente por el carril cristiano canónico, sino por el carril no cristiano. Porque los no cristianos nos dieron pistas de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús dijo. Y de esa manera es que tenemos una información adicional sobre Jesús de Nazaret. En mi libro sobre Jesús de Nazaret, yo explico esos detalles, pero sobre todo le estaba explicando al pastor Daniel que cuando vamos en los peregrinares a la Tierra Santa y llegamos a la Galilea, como nosotros hemos decidido presentar cursos, no son viajes turísticos, hace 4 años, 3 años, no sé cuándo, apareció el camino de Nazaret al lago de la Galilea. Entonces, uno de los días nosotros hacemos ese peregrinar, nos sentamos en ese camino para entonces nosotros dialogar sobre lo que le he hablado, de lo que realmente nosotros sabemos con constancia literaria de lo que Jesús hizo en esos lugares. Ya que usted mencionó de los caminos que usted conoce, yo creo que sería una buena idea un día poder programar un viaje cuando podamos, en el tiempo que podamos hacerlo, y hacer ese viaje y tenerla a usted como nuestra guía, ¿verdad? Sí, sí. Yo sé que hemos hablado sobre eso en otras ocasiones,
pero creo que quizás de esta forma podamos Hay organizando. varios líderes de la Asamblea de Dios que todos los años van, como el pastor Nino, el pastor Gilberto Vélez, Sergio Navarrete en Centroamérica, Gilberto y Hermes Espino. Y nosotros decidimos salir del carril turístico, pero para meternos en estos lugares. Y un ejemplo que yo le doy a la gente, un ejemplo simpático, es que uno le dice a un turista, mire, hoy vamos a ir a un cementerio y lo vamos a meter entre las tumbas. El turista le hace la señal de la cruz porque ellos no se va a querer meter. Sin embargo, nosotros llevamos a nuestros estudiantes que se metan dentro de la tumba de Lázaro para que vean por qué Jesús le dijo a la gente, desátenlo rápido, porque si no se lo desatan, se va a caer por ese precipicio y no va a haber quien lo saque y trabaje con él. O sea, que son peregrinares que le cambian la vida para toda la vida de su ministerio. Amén, amén. Bueno, hay muchas preguntas que están haciendo. Lo que vamos a hacer con las preguntas, doctor, es que vamos a prepararlas, escribirlas, y quizás para la próxima presentación podamos escoger cuál de ellas queremos contestar. Digo, la podemos contestar. Claro, lo que podemos hacer, Dani, mira, identifica 10, me las envía por internet. Entonces, la primera parte del martes que viene, yo separo 5 minutos para contestar esas primeras 10 preguntas antes de comenzar con el tema. Excelente. Creo que sería una gran idea. Y de esa forma podamos contestar a esas inquietudes que a veces tenemos. Y ya aprovechando. La semana que viene vamos a empezar a tocar a Jesús de Nazaret, pero desde la perspectiva interna, su estilo de oración, su forma de vida, su comprensión de la realidad, ya como vivió en la Palestina, de forma tal que puedan tener más recursos homiléticos para que puedan predicar. Entonces ya tú tienes el material que le puedes dar a ellos cuando lo estimes necesario. Excelente. Algo que usted mencionó que me llamó la atención cuando hablaba de Jesús como el rabí, que decían, o se lo llamaban maestro, y algo que usted mencionó, que a pesar de que era un maestro, obviamente, de la palabra, de la ley, era un hombre de oración. Es un aspecto tan importante, especialmente en el día de hoy. A veces como maestros estamos, más, ¿cómo diríamos? Más preocupados en el conocimiento de la escritura, lo cual es necesario, pero al mismo tiempo también debemos entender que como maestros y educadores también somos gente, hombres y mujeres de oración, ¿verdad? De oración. Y en este tiempo de crisis. No, y acuérdate que, acuérdate que si alguien no necesitaba orar, ese era Jesús. Sin embargo, desarrolló lo que nosotros conocemos y vamos a explicar en estos días, un estilo de vida de oración. Y eso lo vamos a explicar en la próxima, en la otra lección, de forma tal que vean las implicaciones de la intimidad con Dios para ministerios exitosos. Excelente. Bueno, creo que vamos a dejarlo ahí. Creo que ¿verdad? El apetito ya está totalmente abierto para continuar recibiendo más palabra, más enseñanza. Yo sé que estas 3 semanas que nos siguen ahora van a ser de gran bendición. Antes de terminar, quiero aprovechar este tiempo que estamos aquí con los educadores y algunos pastores y maestros que están en esta transmisión, aprovechar y dejarles saber que nosotros la semana pasada, después de reunirnos con varias personas, equipos del Departamento de Educación, el cuerpo ejecutivo, los principales, le damos gracias, Señor, que nosotros, después de 6 semanas que hemos estado teniendo estas clases virtuales como las que tenemos en el día de hoy, hemos decidido de no simplemente de continuar con los planes con nuestra educación, la Convención de Educación, y simplemente tenerla de manera virtual. Ahí pueden ver el anuncio. Esta noche estaremos también nuevamente anunciándolo en vivo para simplemente creemos que en este tiempo de pandemia, de crisis, el Departamento de Educación puede continuar con las enseñanzas, con las clases
conferencias y talleres, en lo cual hemos estado haciendo esto ya por 6 semanas y las iglesias se han acostumbrado a todo esto también. So, vamos a lanzar algo un poco diferente, no una convención así tradicional, pero sí vamos a ofrecer una convención de educación en línea o virtualmente, y creemos que podemos alcanzar aún más y enseñar mucho más. En Mahanaim solamente podíamos enseñar, tenemos como unos 5 lugares para poder tener conferencias, pero de esta forma virtual podemos ofrecer mucho más. Nos estamos preparando para presentar más de 10 conferencias que van a ayudar a las iglesias, los pastores, los educadores, tanto de adultos, jóvenes y de niños, para la enseñanza, preparándonos para lo que viene después de este tiempo de crisis. Y la verdad que no sabemos cuánto tiempo va a durar todo eso, pero ¿verdad? Ayúdennos a promover y crear esa información de que la Convención de Educación continuará los días 15 y 16 de mayo, y allí está toda la información sobre el horario de los cultos y las conferencias que también tendremos, ¿verdad? En vivo serán esas conferencias. Bueno, quiero agradecer al doctor Pagán. Creo que hemos disfrutado este tiempo con él, la enseñanza que nos ha traído, y tenemos la bendición de tenerlo por lo menos 3 veces más. Las próximas 3 semanas estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor sobre el tema Jesús de Nazaret. Creo que como pastores y predicadores nos ha dado un recurso allí, una información donde podemos estar predicando con solamente eso que nos dio hoy. Podemos predicar por 5 semanas, 5 meses podemos estar predicando sobre Jesús de Nazaret. Quiero terminar este tiempo con un tiempo de oración. Voy a pedir nuevamente a nuestro superintendente si nos puede, ¿verdad? Dirigir en esta oración para cerrar este segmento. Gracias por estar con nosotros, doctor Pagán. Muchas gracias por su tiempo valioso, que yo sé que ha tomado el tiempo para separarlo, y realmente estamos tan agradecidos con usted por su disposición y por su humildad de compartir con nosotros como educador la palabra del Señor. Reverendo Álvarez, por favor, llévenos en oración para terminar esta sesión. Muchas gracias a todos y lo esperamos ver la próxima semana a este mismo horario. Oremos al Señor y que tengan un lindo día. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que ha comenzado. Señor, bendice, Señor, al doctor Samuel Pagán. Sigue usándole poderosamente, Señor, y también pedimos a cada uno de los educadores que tú los bendiga en gran manera en este tiempo, y también el Departamento de Educación, nuestro director de Educación, por el trabajo que está llevando a cabo, y en una forma virtual, Señor, mantenernos conectados, Señor, y también presentamos la convención virtual de educación, que tú uses cada exponente, Señor, cada conferenciante, que tu nombre sea glorificado y que muchas personas puedan participar y ser edificados en este tiempo de pandemia. Gracias, Señor, te damos porque la iglesia sigue hacia adelante con una fe brillante y grande, Señor. Sabemos que este es un tiempo leve de tribulación y leve de persecución, leve de problemas o de conflicto, pero sabemos que tú eres mayor que todo problema, tú eres más grande que todo problema, y sabemos que tenemos ya la victoria en ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda gloria, toda alabanza, y somos despedidos. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos el próximo martes a las 11 de la mañana. Bendiciones a todos. En Cristo Jesús. Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén, gracias. Amén, Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones. Amén, bendiciones igual. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Dios los guarde a todos. Amén. Amén. Igualmente. Bendiciones. Dios le bendiga. A todos. Bendiciones. Nos hemos Ya gozado. pasan. El doctor Amén. Samuel Pagán. Amén, amén. Y la Israel Dios les bendiga. permanece con usted. Dios le bendiga. Amén. Bendición del cielo para todos. Amén. Amén. Amén, Pastor Davis. Amén. Dios le bendiga a todos.